de una u otra manera ellos van a instrumentalizar. Dicen, no, esto lo hacía otra persona, esto lo hacía otra persona. Pero finalmente, desde el punto de vista de las responsabilidades, además no lo digo yo, lo dice el artículo 27 del Código Penal, ¿no? En el caso de las personas jurídicas, bueno, esto es para la vida privada, ¿quién es el responsable? El gerente general, claro, ¿no? O el representante legal debidamente acreditado. En este contexto se diría que el responsable político sería el ministro, y en el caso de Hinojosa como director de Caliwarma. Él es un funcionario, aquí hay que ver si ha vulnerado sus obligaciones. Eso desde el punto de vista administrativo. O si ahí aparecen, ¿no?, distorsiones que han beneficiado de una manera específica a A, a B o a C. Eso hay que investigarlo. Aquí hay dos temas, ¿no? Por un lado, envenenar a criaturas, a niños, a nuestros niños, y por otro lado, digamos, recibir dineros debajo de la mesa. Pero claro, esa es una de las finalidades del Ministerio Público, que supongo yo que lo va a lograr. Y lo que tú dices, yo le doy, a tus palabras yo le asigno muchísimo valor. Son nuestros niños. Y no puede ser que las personas sobre esta base no tengan ningún reparo, no tengan ningún reparo, ¿no? Estamos hablando de gente sin escrúpulos, doctor. Estamos hablando de gente que para obtener, hipotéticamente, ¿no?, por lo menos ahora, nadie está adelantando culpabilidades, pero ya se sabe, ¿no?, por lo menos que si se les dice que tienen que darle productos de calidad, eso no ha ocurrido. Y no es que se les escapó por ahí la carne de caballo, no, era sistemático el tema, carne de caballo, alimentos con hongos, alimentos con gusanos. Sí, y productos que no tenían ningún valor nutricional. Entonces ahí hay una destrucción, por eso cuando yo he tenido la oportunidad de expresarlo, no solamente he hablado del daño personal referido al niño, sino del daño social, ¿no? Porque nosotros sabemos que una alimentación deficiente tiene consecuencias el resto de tu vida. Es irreversible. Es irreversible. Y si la función del Estado era preocuparse por estos niños, ellos en este caso han representado la negación. Porque ¿qué explicación me puedes dar de que ya ahora es público de que se les daba carne de caballos? Incluso ahí he leído de que se mencionó el término piltrafas, o sea, que desechos para nuestros niños, ¿no?, que con saborizantes, seguramente no. Bueno, eso es inaceptable. Muy bien. La posición de Hinojosa la estamos escuchando en estos días, pero ¿qué opina usted de la posición del gobierno? Estoy hablando del presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo. Bueno, ellos en general quieren tener presentaciones aparentemente adecuadas, pero no van más allá de eso. No van más allá de eso, ¿no? El Premier ha dicho que van a contribuir en el tema de las investigaciones. Pero da la casualidad que en el periodo que Hinojosa era director de Caliwarma, la ministra era nuestra presidenta actual. Bueno, eso de que van a contribuir, ¿no?, esas palabras no las necesitamos, porque el Ministerio Público les va a imponer la ley cuando haga su investigación. No se trata de contribuir. ¿Contribuir en qué? Si han generado esos problemas que son, ¿no?, irreversibles, además, ¿no? Se contribuye todos los días, haciendo las cosas con corrección, no hacia el futuro, ¿no? Y entonces, si la presidenta ha estado en ese ministerio en su día, pues también hay que investigarla. Eso no tiene nada de político, nada de político. ¿Por qué? Porque lo que se está investigando no solamente aparece en el Código Penal, ¿no?, sino detrás hay una estructura, que es el proceso penal, que nos va a permitir acercarnos lo más posible a lo que realmente ha ocurrido. Y si hay responsabilidades, que cada uno asuma su responsabilidad. ¿Qué papel importante o trascendente pueden jugar en este tema los colaboradores eficaces, por ejemplo? Bueno, ellos pueden orientar por los hechos, en el sentido, ¿no? Fíjate, imagínate un arco temporal, ¿no?, un arco temporal. Entonces te dice, mira, el 14 de febrero del año 2019 ocurrió esto, y así sucesivamente. Pero en el arco temporal no solamente es fechas, son fechas, personas, circunstancias, sucesos, formas de trabajar, normas existentes, todo eso.
Eso va a estar en la mesa de trabajo del Ministerio Público, obviamente. Y eso nos puede permitir, y a ellos sobre todo, tener un horizonte bastante claro. Y hay algunos audios que han empezado a aparecer. El fin de semana Cuarto Poder dio cuenta de uno de ellos. Esta mañana el diario La República dio cuenta de otro, de conversaciones entre una ex trabajadora de Frigo Inca con Carlos Guillén, que se supone es el vocero del gobierno. Bueno, pues ya son indicios. Entonces no están caminando sobre terreno pantanoso, yo diría todo lo contrario, ¿no? Están pisando tierra firme. Y ojalá que lleguen rápidamente a conclusiones. Sí son útiles los colaboradores eficaces en la medida que lo que ellos digan luego se pueda comprobar, se pueda ratificar, que no solamente sea un juego de palabras, ¿no? Sino que sean hechos concretos, verificables, para poder dar certeza. Porque, fíjate, ellos van a tener que trabajar para lograr ¿qué? La convicción. Ellos tienen que convencer al sujeto de que efectivamente él ha realizado estos hechos, ¿no? Típicos y antijurídicos, así lo dice el Código Penal, típicos y antijurídicos. Y bueno, pues una vez que lleguen a ese punto, lo único que queda posteriormente es establecer su responsabilidad penal, que es la etapa final. Claro. Por eso yo siempre digo, no señalemos culpables a priori, porque eso es ilegal, ¿no? Tienen que hacer un buen trabajo para luego formalizar la acusación. Exactamente, ¿no? La acusación viene posterior a la culpabilidad. Bueno, en ese contexto… La pena, ¿no? La pena después de la culpabilidad. En este contexto, doctor Urquizo, usted decía hace algunos minutos que lamentablemente no estamos en el mejor momento del Ministerio Público y alguien podría decir, bueno, y también del Poder Judicial, estamos hablando de jueces supernumerarios, de jueces provisionales y todo lo demás. La presidenta, llegada de Suiza hace algunos días, ha hablado de que tenemos un sistema de justicia que es una vergüenza. El problema nada más es que este sistema de justicia la investiga a ella por corrupción. Pero igual, quería una impresión suya, usted es un hombre de derecho curtido. Fíjate, el lenguaje que ha utilizado, primeramente es un lenguaje inadecuado. Y no sé cuál es el fundamento material para que diga que es una vergüenza. Las posibilidades presupuestales del Poder Judicial no son cantidades que realmente le faciliten hacer verdaderas transformaciones. Tenemos un país que tiene como característica el litigio. Tenemos millones de expedientes. Y tenemos también fórmulas estructuradas, antiguas, que la vida de hoy nos ha sobrepasado. Pero el Poder Judicial, históricamente, y eso tenemos que tener, con todas las fallas que pueda tener, que no son de la institución, sino son de algunas personas dentro de la institución, que hay que diferenciarlo, son la estructura medular del Estado. Eso no lo deben olvidar, ¿no? Y que diga que le da vergüenza, bueno, me gustaría que diga por qué. Debería tener más respeto al Poder Judicial, más respeto al Ministerio Público, más respeto al Tribunal Constitucional, más respeto a la Junta Nacional de Justicia y estas instituciones que de una u otra manera, incluso reconociéndoles déficit por algunos lados, ¿no? Como sea, están llevando esto a que nosotros mantengamos un Estado de Derecho. Muy bien. Dos temas anexos, digamos así, uno de ellos, ¿cuál es la importancia en estos tiempos de una ley de detención preliminar? Ahora ya sabemos que todavía no está en vigencia, luego de lo que pasó en el Congreso, después lo observó la presidenta, ha regresado al Parlamento. ¿Cuál es la importancia de una detención preliminar? Fíjate, en verdad, ¿cuáles son las importancias de las leyes? Se supone que los legisladores, ¿no?, crean leyes para el beneficio del bien público. El bien público está vinculado a otra característica que tiene rango constitucional, que es la seguridad. El Estado debe brindar seguridad. Parte de esas seguridades tiene que ver pues, con aspectos de la justicia, de la materialización de la justicia. Aquí continuamente nos dice, somos muy garantistas. No es que seamos muy garantistas, el garantismo está en general admitido en todas las sociedades occidentales. Lo que pasa es que comienzan a dictarse leyes que en realidad generan una serie de lagunas, y en las lagunas el único favorecido, ¿quién es? La persona que es objeto de una investigación. La detención preliminar.
La detención preliminar, por ejemplo, ahora está en tela de juicio. Bueno, espero que eso lo superen pronto y se den cuenta de que efectivamente es necesaria. Y es necesaria también la ley de extinción de dominio. ¿Es buena, es mala, hay que retirarla, hay que hacerle algunas modificaciones? ¿Resulta injusta? Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta. Esa es una típica ley de un Estado que no respeta el Estado de Derecho. No solamente han anulado la prescripción, las imputaciones son sobre la base de puros resultados, no de análisis. ¿Qué te voy a decir? El puro resultado es diferente del análisis, ¿no? Dicen, yo he comprado, por ejemplo, dice, Juan compró esa casa, no, pero esa casa le pertenece al Estado porque se la compró a Pedro, y yo presumo que Pedro tenía dineros ilícitos, ¿no? Y entonces yo me voy contra el resultado final. Eso no es legal. Cuando lo absuelven ya perdió la casa. Incluso porque hay mucha presunción. Pero entonces tú te imaginas qué cosa, yo presumo que es inteligente o yo puedo presumir que no es inteligente. Hay comprobaciones empíricas en ese sentido. En el mundo del derecho, ¿qué tendría que ser? Hay comprobaciones de carácter material que efectivamente estas personas que adquirieron la casa lo hicieron a través de mecanismos económicos, ¿no? Clásicos o formales, pues lo desechan eso, lo desechan. Yo creo que esas normas tienen que ser revisadas y ajustadas, ¿no?, a las reglas generales de la seguridad jurídica. O sea, no necesariamente derogadas, sí ajustadas o modificadas. Tiene que subir, porque hay muchísimos casos tristes. Yo he visto un caso triste de un matrimonio de trabajadores que compró una casa, le imputaron que al que había comprado, el que vendió la casa y que había comprado, ¿no?, tenían dudas sobre los orígenes por las presunciones y que ellos también eran parte y la perdieron. Eso me parece injusto. La suya es una posición muy parecida a la del Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué impresión tiene de la gestión del decano Raúl Candelo Rabanal? La verdad es que no lo he seguido muy de cerca y yo me acabas de sorprender con eso. Yo tenía ya mi propia idea al respecto. Y hace mucho, por supuesto, porque me parece que no se ajusta a los estándares de justicia mínimos. Porque todas las personas debemos tener estándares mínimos de seguridad jurídica. Y aquí se pierde, en esta extinción de dominio se pierde, ¿no? Y hay gente, pues, le hacen exigencias que ya no existen. Y te voy a dar un ejemplo. Dicen, pero señor, porque los procesos tienen muchísimos años, ¿no? ¿Usted hace 25 años me puede decir cómo pagó? Claro, pero ¿desde cuándo tenemos una ley de bancarización? Y si tú miras la historia, ya alguna vez lo he dicho, ¿cuántos bancos han quebrado en este país? En los últimos 40 o 50 años, por lo menos 20, por lo menos. ¿Tú crees que eso ha generado confianza o las personas guardaban de una u otra manera su dinero? Sí, lo segundo, ¿no? Claro, ¿no? Hay gente que venía de provincias, vendía pues su fondo, guardaba, se compraba, ¿no? Y tenía una oportunidad y volvía a comprar, y ahora le dicen, sí, pero ese dinero, y lo convierten hipotéticamente en dinero como maculado, ¿no? O sea, dinero manchado. Y no es así. O sea, nosotros no somos una sociedad, primero somos una sociedad altamente informal, número uno. El hecho que tú tengas un dinero no significa que ese dinero sea ilícito, ¿no? Y no le dan, lo presumen. Y en ese caso que usted cuenta, le quitan la casa. Ah, pero por supuesto, le dicen, usted no puede, ha habido un caso hace poco que me lo comentó un colega, ¿no? Una casa de una familia que históricamente, además eran empresarios conocidos, ¿no? Después hubo un divorcio, como consecuencia del divorcio se separaron, los bienes fueron distribuidos y posteriormente los hijos intentaron comprar la casa familiar, ¿no? Del pater families, ¿no? De la época del matrimonio feliz que ellos vivieron, y juntaron su platita por todos lados porque eran gente muy trabajadora, y le dicen que no, porque no puede acreditar con claridad de que esos dineros estaban debidamente bancarizados, ¿no? Entonces estamos viviendo, ¿no? Entonces el derecho no es simplemente una hipótesis normativa, el derecho surge de la realidad. Por eso cada país tiene sus propias leyes. Entonces este país debe tener leyes que comprendan que somos informales. Muchas veces, ¿no?, dicen, pero usted ¿cómo puede acreditar que le robaron sus televisores? ¿Dónde está la factura? ¿De dónde sacó el dinero?
O sea, lo atacan a la víctima. ¿No? Entonces le dicen, no, si no lo puede probar, el señor tiene que irse a su casa. Claro. No reclame. Claro. ¿Y cuántas personas compran de segunda mano? ¿No? Se agencian porque son pequeñas satisfacciones. Entonces, pero el derecho no está para ellos, porque el pensamiento es absolutamente formal. ¿No? Formal está bien pues para una sociedad formal, pero somos una sociedad que tiene fuertes componentes, casi el 70% es informal. Ha sido muy amable, gracias por atendernos, el tiempo se nos acabó. Ha sido el doctor Urquizo, vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más en Pulso Informativo.